Hola una vez más, amigos de la esfera humana, soy Gravity Pool y estamos aquí una vez más en Orbital Operations y por fin llegó el gran día. Desde este viernes ya tenemos disponible la nueva edición de Infinity N4, ya está aquí, es completamente gratuita para todo el mundo, podéis descargarla en la página web de Infinity si no lo habéis hecho ya, podéis leerla con calma y ver todos los cambios nuevos que trae la nueva edición. En este vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de algunos cambios interesantes y vamos a reflexionar un poco hacia dónde puede cambiar el juego en las próximas semanas y meses, ¿de acuerdo? Eso sí tenemos la posibilidad de jugar porque ahora mismo con el tema del COVID está un poco complicado. Pero bueno, echaremos una ojeada a los grandes cambios, hacia dónde se va a mover el juego y cómo veremos y cómo tendremos que adaptarnos en las mesas de juego a lo que está por venir, ¿de acuerdo? Como os comentaba, la nueva edición está completamente gratis para descargarse en la página web, ¿de acuerdo? La tenéis tanto en castellano como en inglés. Si no lo habéis descargado ya lo podéis hacer. Si no, podéis esperar a que llegue a vuestras tiendas también para coger la versión física. La verdad es que el nuevo libro está muy bien, muy interesante, con muchos ejemplos, muy bien maquetado, ¿de acuerdo? Ya han levantado algún pequeño error de maquetación por ahí de alguna frase fuera de lugar en la versión inglesa, pero de momento en la versión española parece que de momento vamos bastante bien servidos, ¿eh? También tenemos para descargar un pequeño anexo de reglas que complementa este libro, que básicamente lo que va a contener son las reglas de Fireteams, ¿de acuerdo? De enlaces. En la edición de N4 que tendremos en tiendas en versión física, no estarán las reglas de enlaces. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Corvus ha dicho que tiene intención de hacer ajustes o modificaciones en breve. Esto está por llegar aún no sabemos exactamente cómo va a ser, pero de momento tenemos online estas reglas que van a permitirnos seguir jugando con enlaces hasta que lleguen estos cambios que supone han de llegar en los próximos meses, ¿de acuerdo? No sabemos si será a través de un nuevo libro o cómo va a ser, ¿de acuerdo? Pero vamos, además tenéis algunas reglas adicionales aquí, como por ejemplo el liderazgo inspirador o por ejemplo las reglas relativas a las ranas de los Toja, las tenéis aquí en este manual. Entonces, especialmente si sois jugadores Toja, tendréis que bajaros este pequeño anexo para complementar las reglas que vienen en el manual de N4, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hablar de reglas y de cambios, porque hay muchas cosas que nos van a afectar en la manera que tenemos de jugar Infinity hasta ahora, ¿de acuerdo? Una de las reglas más importantes, que ya lo hablamos en el pasado, fue el cambio a los críticos. Para los que no lo sepáis, ahora mismo en N3, cuando tú hacías un crítico, básicamente era un impacto automático sin tirada de salvación posible, ¿de acuerdo? Esto se ha eliminado. Ahora cuando recibes un crítico, pues simplemente lo que haces es que tienes que hacer una tirada de salvación adicional, una tirada de blindaje adicional por el impacto que has recibido. Entonces, si tú normalmente de un impacto de un lanzamisiles tirabas 3 dados de blindaje, porque era munición explosiva, pues en este caso tirarás 4 en lugar de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el blindaje en esta nueva edición cobra mucho más papel, es mucho más relevante porque ya no va a pasar aquello de que te puedan matar de un crítico tonto, porque siempre tendrás posibilidad de hacer tu tirada de blindaje. Y esto además permite que aquellas tropas con mucho blindaje, especialmente los tags y las infanterías pesadas, se revaloricen bastante, porque ahora podrán aguantar mucho mejor este tipo de ataques, ¿eh? Entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar este nuevo crítico? Pues probablemente lo que veremos es que habrá un aumento de uso de infanterías pesadas y tags generalizado, ¿de acuerdo? Y por otra parte, tendremos que empezar a prepararnos para que nuestras listas estén preparadas para lidiar con esto, ¿de acuerdo? En general hemos visto que ha habido un aumento considerable de perfiles con munición AP en los nuevos perfiles que se han revelado para la nueva edición. Y también hemos visto que ha habido un bufo considerable a los armamentos electromagnéticos, que también son una de las maneras de parar en seco a las infanterías pesadas y a los tanks. El armamento electromagnético antiguamente pues te hacía tirar una tirada de PB,
Y ahora lo que va a hacer es que tendrás que tirar 2 tiradas de PB con tu PB reducido a la mitad. O sea que pasa a convertirse en lo que N3 era la munición M2. ¿De acuerdo? Entonces, es una mejora sustancial. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente ha habido un bufo generalizado a todo lo que tiene alto blindaje, pero también nos han dado más recursos para poder combatir este tipo de tropas. Uno de los cambios que para mí como jugador nómada es muy importante y que de hecho Corvus no lo llego a mencionar en toda la serie de vídeos que nos han llevado hasta el día de hoy, son los cambios a los armamentos perimetrales. ¿De acuerdo? Los armamentos perimetrales son aquellas armas que te seguían mientras andabas, como por ejemplo los Crazy Koalas, los Mat Traps y este tipo de tropas. Para los que los estabais acostumbrados a jugar, tenéis que tener en cuenta que estas armas ahora ya no te siguen, ¿de acuerdo? Ya no se mueven junto con el usuario. Sabemos que esto se ha hecho así para evitar el famoso combo que tenía el Sien con las cabras en su Fireteam, que permitía explotar el juego, ¿de acuerdo? Veréis que en general casi todos los cambios que hay en la nueva edición han sido para corregir cosas que rompían el juego, ¿de acuerdo? Entonces, en general, todos los cambios que han presentado hasta ahora, yo la verdad es que los he visto como bastante positivos. Hay algunos a los que nos costará acostumbrarnos, ¿de acuerdo? Especialmente yo creo que uno de los que será más difícil de acostumbrarse será el cambio de las escopetas, que hablaremos más adelante. Pero también este cambio de los perimetrales también es otro que va a impactar, yo creo que bastante, especialmente a ciertos ejércitos como los nómadas o Yuchin que podían hacer más uso de ellos, ¿de acuerdo? Básicamente los perimetrales ahora pasan a comportarse de una manera similar a como eran los Fast Pandas, ¿de acuerdo? O sea, tú antiguamente cuando tirabas un Fast Panda, tú lo movías 20 centímetros y ahí se quedaba plantado. Pues los perimetrales ahora serán igual, tú podrás gastar una orden corta para plantar un perimetral, ya no tendrá un movimiento de 20 centímetros, sino que lo plantarás en tu zona de control, en donde tú quieras, entonces te da un poco más de libertad de movimiento. Y una vez que esté plantado, pasará a funcionar como cuando teníamos un koala plantado o un mat trap plantado, ¿de acuerdo? O sea, lo que cambia no es cómo funcionaban a la hora de detonar, sino que cambian la manera en que los movemos y los plantamos en su posición, ¿de acuerdo? Una cosa interesante también, que también es un cambio sustancial, es que estos perimetrales ahora también se activan cuando el rival declara una hora, no solo cuando declara una orden. O sea que son como las minas, que las podemos utilizar ofensivamente plantando un perimetral antes de atacar a un cierto objetivo dentro de su zona de control, porque en el momento que nosotros le disparemos y el rival tenga que decir qué hora hace, si decide hacer cualquier hora, por ejemplo disparar, el perimetral le saltará, ¿de acuerdo? Entonces nos permite un uso muy ofensivo, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, lo notaremos mucho los jugadores nómadas, especialmente con el Moran, porque ahora el Moran se vuelve una herramienta muy ofensiva en el centro de la mesa. Más cambios interesantes. Ha habido muchos cambios a los armamentos. Ha habido reducción general de la cantidad de municiones disponibles, ¿de acuerdo? Muchas municiones que existían ya no las veremos. Por ejemplo, la munición fuego. La munición fuego básicamente lo que hacía anteriormente es que nos hacía un daño continuado, ¿de acuerdo? Teníamos que tirar blindajes hasta que superáramos el valor de daño del arma y íbamos recibiendo heridas por cada tirada que falláramos. Y ahora hace lo mismo, pero ya no aplica aquel penalizador que aplicaba antiguamente, que antiguamente cuando tú impactabas algo con una munición fuego, lo dejabas quemado. Y este efecto de quemado lo que hacía era destruir o dejar inutilizado cualquier tipo de equipo que te diera penalizadores de visión. Por ejemplo, mimetismo, DDO, todo de camuflaje. Todo este tipo de equipos y habilidades las desactivaba. O nanopantalla, por ejemplo. ¿Qué pasa? Esto implica que ahora las tropas que tienen mimetismo de DO o el antiguo mimetismo de DO ya no lo pueden perder de ninguna manera, ¿de acuerdo? Está en su perfil, no se lo podremos quemar, pero ¿cómo compensamos esto? Pues lo compensamos con el hecho de que ahora hay muchísimas más plantillas en juego. ¿Por qué? Porque las escopetas también han cambiado. Recordad que antiguamente las escopetas disparaban y ponían una plantilla en el punto de impacto si conseguíamos impactar.
Esto creaba muchas confusiones a la hora de cómo podíamos poner la plantilla, ¿de acuerdo? Esto también cambia. Entonces las escopetas ahora tendrán dos modos de disparo. Un modo en el que nosotros tiraremos, igual que hacíamos hasta ahora, dos dados normalmente, ¿de acuerdo? Con un +6 a distancia corta. Y otro modo completamente diferente en el que pondremos una plantilla como si se tratara de una arma de plantilla de las que inician la miniatura, como puede ser un Chain Colt, un Nanopulser o similar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que de repente todas aquellas tropas con escopetas ligeras, escopetas de abordaje, pierdan un poco de alcance, porque ya no pueden hacer aquel disparo y además añadir el largo de la plantilla detrás del disparo para impactar alguna cosa. Pero por otro lado, las escopetas pasan a ser una herramienta defensiva bastante decente. Entonces ya no es tan sencillo tampoco acercarse al CC en según qué sitios, porque estás arriesgándote a comerte muchos impactos de plantilla directa. Especialmente ejércitos como Hack Islam, ahora casi todas sus tropas van a tener una plantilla, porque es que hasta su tropa básica, los Gulam, tienen fusil y escopeta ligera. ¿De acuerdo? Entonces esto va a suponer que tendremos que ser un poco más precavidos a la hora de entrar en las zonas de despliegue rivales, ¿de acuerdo? Porque el volumen de plantillas que nos podemos llevar ahora puede ser considerable. Más cambios interesantes, cambios al hackeo y a cómo funcionan los remotos, ¿de acuerdo? Em, Sabéis que durante bastante tiempo el tema de la puntería a los remotos ha sido muy importante para todos los metas en todos los lugares del mundo, ¿de acuerdo? Bulletier con puntería, Roishi con puntería, Cyclone con puntería, Dakinis con puntería, vamos, todos los remotos con un arma un poco decente, agresiva, se utilizaban con puntería para ganar aquel bono adicional y causar muchos daños en las defensas enemigas. Esto ahora va a cambiar, ¿vale? Primero, puntería ya no da shock automáticamente. Y segundo, quiero decir, el hacker base ya no puede dar puntería. Antiguamente, cualquier hacker que tuviéramos en nuestro ejército podía darle puntería a nuestros remotos. Esto ahora ya no va a ser así. Ahora, el único hacker que puede dar puntería es el hacker Evo, ¿de acuerdo? Eso implica que si queremos usar puntería necesitaremos tener un hacker Evo en nuestro ejército. No hay otra opción, ¿de acuerdo? Claro, esto implica que ya tienes una miniatura adicional por la que tienes que pagar en tu ejército si quieres tener acceso a estos programas, ¿de acuerdo? En el caso de Hacker Evo, como ahora medio que va a ser bastante más necesario que antes, no voy a decir útil, voy a decir necesario, ¿vale? Para según qué estrategias, ha recibido una mejora sustancial en su coste, ¿de acuerdo? Ha pasado en la mayoría de ejércitos de costar unos 25 puntos a costar unos 15, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más accesible, ¿de acuerdo? Pero básicamente va a ser el dispositivo de hackeo que va a concentrar todos nuestros programas de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el salto controlado, que antiguamente también lo tenían los hackers normales, ahora tampoco no lo tienen. También lo vamos a tener que poner con un Evo. ¿De acuerdo? Entonces, todos los programas de soporte, de apoyo, ahora pasan por ponerse un remoto Evo en el ejército. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser una posición bastante disputada y los remotos Evo, la mayoría de ellos no tienen manera de defenderse, ni en armamento, ni ningún programa parecido a Trinity o Skullbuster como había en las ediciones anteriores que les permitan defenderse de un hacker enemigo. Entonces van a ser un objetivo muy goloso para los hackers asesinos enemigos, ¿de acuerdo? Entonces habrá que protegerlos bien, ¿sí? Y bueno, como decía, esto va a afectar mucho a la manera que tenemos de jugar, ¿de acuerdo? La tabla de programas también se ha reducido considerablemente. Y otro de los cambios importantes que hay, por ejemplo, en el tema de programas de hackeo, que es muy relevante especialmente para todos los hackers asesinos y los Hacker Plus, es el programa Cybermask. Cybermask antiguamente requería una tirada para camuflarse, para ponerse en estado suplantado. Esto ya no es así, simplemente gastamos la orden y entramos en estado suplantado. ¿Qué quiere decir? Que esto está dando una posibilidad de entrar en suplantación a todos aquellos hackers asesinos que teníamos en media mesa y que no tenían a veces un estado que les permitiera camuflarse. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, ahora la Cerat
o el Gangbuster, ¿de acuerdo? Entonces todos estos hackers ya lo podían hacer antes, pero ahora lo hacen de una manera más segura porque no necesitan hacer una tirada de voluntad para entrar en estado de suplantación, ¿de acuerdo? Entonces pueden entrar en un estado marcador y hacer sus cosillas, e incluso depende de quién acceder a cosas como disparo sorpresa si ya tuvieran esa habilidad por otro motivo a través de el uso de Cybermask, ¿de acuerdo? Una de las cosas curiosas que estamos viendo también en la nueva edición es que empezamos a ver tropas que ya tienen desasociadas habilidades que anteriormente iban juntas. Por ejemplo, el despliegue oculto de los termoópticos iba asociado a su mimetismo -6, ¿de acuerdo? A eso de que tuvieras que dispararle a -6. Ahora no, ahora estamos empezando a ver tropas que no empiezan en la mesa, que tienen despliegue oculto, pero que no necesariamente son tropas termoópticas. Me viene a la cabeza así de memoria el Prowler, por ejemplo, en Nómadas. Tenemos también, me parece, en Hack Islam, no sé si es el Shujae o uno de los nuevos Assassin que han puesto ahora, que simplemente no empieza en la mesa, pero no es termoóptico tampoco. Entonces empezaremos a ver combinaciones diferentes y esto le dará un poco más de variación al juego, ¿de acuerdo? En general hemos visto muchos perfiles que han recibido bonos para hacerlos más jugables, especialmente aquellos que no se jugaban tanto, ¿de acuerdo? Aún hay perfiles que no están en el Army, ¿de acuerdo? Recordar que hay muchos perfiles que hasta que no se salga su sectorial no se actualizarán. Por ejemplo, todos los perfiles relativos a Neoterra o a Capucalqui o a alguno de estos sectoriales que aún están pendientes de entrar como acontecimiento, hasta que no llegue noviembre no los veremos actualizados. Entonces no veremos cosas como, por ejemplo, los cambios a los Jambazan o a las tropas exclusivas de acontecimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los regulares o los Bagmari, ¿sí? Esto tendremos que esperar hasta que lleguen estas actualizaciones. En general, bueno, yo no, en su momento no hice vídeo de Code One porque la verdad es que no tuve tiempo de probarlo con todo lo que estaba pasando, pero Code One a mí me dejó una muy buena sensación de boca al leer el reglamento porque básicamente todos los cambios que vi en el reglamento yo conseguía pararme y pensar sobre ellos y decir, sí, tiene sentido que hayan hecho este cambio. Quiero decir, tú veías el cambio y veías cuál era la justificativa. A veces quizá no estarías de acuerdo con la manera en que en que se ha hecho, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de las escopetas, yo creo que habrá mucha gente que aún le será un poco reacia al tipo de cambio, pero entiendo el motivo que hay por detrás de este cambio, ¿de acuerdo? O sea, es un cambio para dejar el juego más fácil y con menos posibilidad de dudas entre jugadores, ¿de acuerdo? Para evitar las confusiones, ¿de acuerdo? Esto pasa también con el sistema de cobertura. El nuevo sistema de cobertura es mucho más simplificado, va a facilitar mucho la vida a los organizadores de torneos. La mayoría de las veces que se llamaba un Warcore en un torneo era para preguntar si una miniatura tenía o no tenía cobertura. Esto se acabó. O sea, ahora mismo si la tropa enemiga no te ve la silueta entera, tienes cobertura, da igual, ya no hay aquel rollo de veo un tercio, no veo un tercio. No, o sea, si yo estoy tocando algo y tú no me ves entero, ya tengo cobertura, ¿vale? Entonces, eso simplifica la vida. Hay muchos cambios también de calidad de vida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uno de ellos que va a facilitar mucho la vida a todos los oradores es el hecho de que ahora cuando te curas o te curan a través de un médico, automáticamente cuando pierdes el estado inconsciente, te pones de pie automáticamente. Esto es un bufo muy considerable a ciertas tropas, especialmente a todas aquellas que tienen neurocinética. Porque todas aquellas tropas que tenían neurocinética, aunque tú las fueras a curar, después, si habían enemigos a la vista, no se conseguían levantar porque solo disparaban un tiro a la hora de levantarse por su habilidad neurocinética. Entonces ahora, al levantarse solas, no tendrás que gastar una orden y ponerlos en riesgo de que los ataquen mientras se vuelve a poner en posición. ¿De acuerdo? Entonces será una ventaja importante para cosas como por ejemplo los ilotas, los comepecados, los yanjuo con neurocinética y que les van a dar un poco más de poder de aguante en mesa. Otra cosa que hemos visto también a lo largo de todo el espectro de facciones ha sido como las infanterías medias en general han aumentado sus valores de movimiento, ya son 10-10, ¿vale? Y no solo eso, sino que ha habido cambios a cómo funcionan los terrenos.
de tal manera que ciertas tropas muevan incluso más, ¿de acuerdo? Ahora, antiguamente el terreno te ponía penalizadores a la hora de moverte a través de él, ahora funciona al contrario. Ahora la gente que se mueve por un terreno difícil, si tiene aquel tipo de terreno en su perfil de tropa, se mueve mejor. Entonces, por ejemplo, teníamos a los Wildcats, que antiguamente eran unos lentorros que movían 10-5, ahora son tropas que mueven 10-10 y además tienen terreno total. Eso quiere decir que cuando se metan en terreno difícil, encima no moverán 10, moverán 12. Así que de repente han pasado a ser mucho más rápidos de lo que muchas tropas nómadas eran antiguamente, ¿no? Y estos eran cambios que yo creo que no solo van enfocados a la calidad de vida, ¿de acuerdo? Sino también a hacer el juego más agradable para los jugadores. Porque a la gente no le gusta recibir penalizadores, pero sí que le gusta recibir bonificadores, ¿no? Entonces, esto subconscientemente al jugador le interesa más empezar a utilizar estas habilidades o jugar con terrenos en la mesa, porque ya no tiene aquella sensación de, ostras, me están penalizando porque no tengo el terreno difícil, sino que es al contrario, la persona que ha invertido en tropas que tienen estas habilidades está ganando un plus por haber pagado esos puntillos extra por esas habilidades de terreno al utilizarlas en sus campos de batalla. Entonces también esto básicamente se convierte en una mejoría de nuestra experiencia de juego, ¿eh? Habrá que ver cómo todo esto se va adaptando al estilo de juego, especialmente cuando empiezan a salir las misiones ITS, ¿de acuerdo? Por hablar en misiones de ITS, uno de los grandes desaparecidos de las misiones ITS y del juego en general durante todo N3 fueron los observadores de artillería. No en el sentido de que estuvieran desaparecidos porque no se les viera en mesa, sino de que estaban allí, pero únicamente como tocabotones barato, nunca hacían ninguna función relevante. Y esto va a cambiar. Esto va a cambiar porque ha habido cambios muy importantes al estado marcado, ¿de acuerdo? El estado marcado ahora es un estado permanente, no se te quita al final de turno. Y además lo que hace es que permite, pues bueno, como hacía antiguamente, que le daba un +3 a todas las tropas que intenten impactarte. Entonces, esto se puede hacer a través de un hackeo, además ahora en hora, con el programa Spotlight, que antes no se podía utilizar en hora. Entonces, claro, ahora de repente el centro de mesa de aquellas facciones que tienen repetidores en centro de mesa, como pueden ser O12, los Nómadas o Hack-Islam con sus Tuareg camuflados en centro de mesa y cosas así, empieza a ser un poco más defendible. Porque estos Rambos que te venían locos por el centro de la mesa, pues claro, si tú les consigues hacer un spotlight mientras se te acercan, ya no es tan difícil impactarles en hora con ese +3 que les estás poniendo y además anulando los penalizadores que te pudieran poner en según qué situaciones, ¿no? Entonces, será muy interesante ver cómo esto cambia nuestra manera de jugar, ¿vale? En general, como os comentaba, hemos visto también algunas mejorías a los ingenieros, ¿vale? Enfocadas a poder a estar más presentes en mesa, ahora que los tags también van a estar mucho más en mesa. Vemos que a los ingenieros han ganado un nuevo equipo como es el Gizmo Kit, que les permite, básicamente es un medikit, pero para tropas mecánicas, entonces esto también va a permitirles algo más de alcance de juego. Otro cambio importante también, muy interesante, ha sido el de los bagajes. Los bagajes antiguamente tú tenías que acercarte a un bagaje para poder recargar todo el material desechable que tuvieras contigo. Esto ahora ya también cambia, los bagajes ahora recargan en zona de control, entonces ya no necesitarás gastar tantas órdenes para acercarte a ellos, o sea, tú puedes poner un par de bagajes estratégicamente en tu despliegue cerca de las tropas que necesiten o que vayan a gastar municiones desechables y de repente tienes una manera muy fácil de suministrarte de nuevo esas municiones. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, koalas o minas que pudiéramos tener en nuestro despliegue, Panzerfaust que usemos defensivamente, por ejemplo, para órdenes militares que tienen muchas tropas con Panzerfaust, pues puede ser muy interesante mantener un bagaje cerca de su despliegue defensivo para recargar estos Panzerfaust, ¿de acuerdo? Así que, en general, bueno, todos los cambios van muy orientados a buscar
calidad de vida, por lo que hemos visto para la mayoría de jugadores. O sea, hacer las cosas más eficientes en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Quizá uno de los pocos cambios que a mí me han desagradado un poquito, pero también entiendo, insisto, entiendo el motivo por donde se ha ido, ha sido el cambio al supersalto. Recordar que antiguamente el supersalto tenía además de permitirte saltar en la altura de tu valor de movimiento, tenía una cláusula que decía que la tropa podía caer gratuitamente el valor de su movimiento. Entonces, claro, una tropa que tenía supersalto y tenía movimiento 10, pues podía saltar 10 centímetros en el aire y luego gratuitamente caer 10 centímetros, ¿de acuerdo? Para volver a su posición original. Esto ya no es posible. Ahora la habilidad supersalto implica que tú tienes que hacer todo tu movimiento, no puede superar más de 10 centímetros. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú antes saltabas 10 centímetros, pues ahora solo podrás saltar 5, porque tendrás que reservarte esos otros 5 para volver a caer a la posición que estabas originalmente, ¿no? ¿Y por qué ha cambiado esto? Bueno, ha cambiado porque ya no puedes caer. O sea, la idea de que tú pudieras antes moverte a un lugar en el que no tenías piso y simplemente cayeras desde ahí y recibías un daño por caída y tal, esto desaparece del reglamento. O sea, tú ya no puedes nunca ir a parar a una superficie en la que no te puedas sustentar, ¿de acuerdo? E incluso si estás haciendo trepar plus o trepando una pared y te matan, ya no caes de la pared, te quedas pegado a la pared inconsciente ahí. Es lo que hay, ¿vale? Son pequeños sacrificios que tenemos que tomar por el bien de hacer el juego un poco más agradable para todo el mundo, menos complejo y más, digamos, como diríamos, más simplificado, ¿de acuerdo? Sin dejar tanto lugar para agujeros, ¿de acuerdo? El tema de las caídas, de hecho, era un tema que casi nunca se utilizaba para lo que estaba pensado originalmente, ¿de acuerdo? La mayor parte de las veces que veíamos caídas en el juego era porque algún jugador había poseído un tag enemigo y le obligaba a despeñarse desde lo alto de un edificio, ¿vale? Y no era lo que originalmente se había intentado plasmar cuando se crearon esas reglas, ¿de acuerdo? Básicamente, todos los cambios van en esa dirección y yo creo que son cambios con una buena mentalidad por detrás. Veremos cómo evolucionan los próximos meses. Cuando empecemos a jugar, veremos si estos cambios van en una buena dirección, van a dar seguro una buena meneada al meta. Pero yo creo que nos ha permitido sobre todo tener mucha más variedad en los perfiles de las que teníamos antes, y eso se va a agradecer mucho, ¿de acuerdo? Hemos visto ahora muchos perfiles con más una ráfaga en perfiles específicos, con bonos específicos a ciertas habilidades, como por ejemplo un bono a esquivar, un bono al despliegue transportado, cosas puntuales que antiguamente eran reglas especiales y que ahora simplemente se pueden expresar de una manera mucho más sencilla y permiten mucha más granularidad y mucha más variedad entre todas las tropas, ¿eh? Bueno, probablemente me dejó infinidad de reglas nuevas y cambios nuevos en el tintero, pero bueno, insisto, estos son a grandes rasgos los cambios que yo he creído más importantes y que van a afectar más a nuestra manera de jugar. Intentaré en los próximos días hacer un par de vídeos dedicados especialmente a los nómadas y a Hack Islam, porque son las facciones que más o menos tengo más por la mano a día de hoy. Obviamente no habrá sobre Neoterra, porque Neoterra aún le costará llegar un tiempo, ¿de acuerdo? Quizá más adelante haremos alguno de Spiral Corps también, pero bueno, ya veremos. Y bueno, y contando mis opiniones sobre los nuevos cambios, las nuevas tropas y qué podemos esperar de ellos en los próximos meses de la edición, ¿de acuerdo? Y hasta aquí lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, también esta pequeña reflexión. Os invito a que también dejéis vuestros comentarios aquí en el foro. Tenemos un foro en los comentarios de aquí de YouTube y tengamos un poco de discusión civilizada y tal, y comentemos qué os ha parecido mejor y peor de la nueva edición y cómo creéis que va a seguir en los próximos meses. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el Orbital Operations de hoy y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.